¿Cuántos hombres se necesitan para saciar el hambre de una mujer que tiene el mundo a sus pies? En el año 41 después de Cristo, una adolescente de 16 años despertó con un título que cambiaría Roma para siempre, emperatriz. Su nombre era Valeria Mesalina, y lo que hizo con ese poder convertiría su nombre en sinónimo de escándalo durante 2000 años. Esta no es una historia de amor, es una historia de obsesión, traición y un apetito tan voraz que los historiadores aún debaten si era real o simplemente demasiado monstruoso para ser cierto. El año 25 después de Cristo trajo al mundo una niña que no debería haber importado. Valeria Mesalina nació en una familia noble arruinada, donde el apellido Augusto, que llevaba en las venas, valía más que las monedas vacías en las arcas familiares. Su madre había quemado cada denario en lujos innecesarios, dejando a la familia al borde del colapso social. Pero la naturaleza había sido generosa con Mesalina de una manera que su madre supo explotar inmediatamente. La niña poseía el tipo de belleza que hace que los hombres poderosos olviden sus principios y que las mujeres celosas afilen sus cuchillos en la oscuridad. A los 14 años, cuando otras niñas todavía jugaban con muñecas de trapo, Mesalina fue vendida. No con esas palabras, por supuesto. Su familia lo llamó matrimonio estratégico. La realidad era más cruda. Intercambiaron el cuerpo de una adolescente por la supervivencia del apellido familiar. El comprador era un hombre llamado Tiberio Claudio, un aristócrata de 50 años que arrastraba los pies al caminar y tartamudeaba al hablar. Roma lo consideraba un chiste ambulante, un miembro inútil de la familia imperial que había sobrevivido precisamente porque nadie lo consideraba lo suficientemente importante para asesinarlo. El matrimonio era una jaula dorada donde Mesalina aprendió rápidamente que su belleza era poder y su juventud una ventaja temporal que debía explotar sin piedad. Durante años observó en silencio cómo el verdadero poder se movía en las sombras del palacio, cómo los emperadores caían y otros ascendían en baños de sangre. Estudiaba cada movimiento político como si fuera un tablero de ajedrez, donde ella todavía era una pieza menor, esperando pacientemente su turno para jugar. Entonces llegó la noche que cambió todo. El emperador Calígula, aquel joven dios que se había vuelto loco de poder, fue apuñalado 22 veces por sus propios guardias pretorianos. El palacio imperial se convirtió en un matadero donde cada sombra escondía una daga y cada esquina prometía muerte súbita. En medio del caos, los soldados encontraron a Claudio temblando detrás de una cortina, convencido de que su hora final había llegado. Pero los pretorianos necesitaban un emperador rápidamente, antes de que el Senado recuperara el poder que había perdido generaciones atrás. En una decisión que parecía absurda en ese momento, arrastraron a Claudio del escondite y lo proclamaron emperador del mundo conocido. Y así, sin planificarlo, sin merecerlo, sin siquiera desearlo realmente, Mesalina se despertó siendo la mujer más poderosa de la tierra. Tenía 16 años, la edad donde la mayoría apenas comienza a entender el mundo, y de repente controlaba un imperio que se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto. Lo primero que hizo fue eliminar competencia. Julia Livilla, su cuñada, cometió el error de ser demasiado hermosa y demasiado bien conectada. Mesalina la acusó de adulterio con pruebas fabricadas tan hábilmente que nadie se atrevió a cuestionarlas. El exilio de Julia fue rápido y permanente, un mensaje claro para cualquier mujer que pensara eclipsar a la nueva emperatriz. Pero deshacerse de rivales femeninas era solo el aperitivo. El verdadero festín estaba por comenzar. El cónsul Gayo Silano fue su primer objetivo masculino. Un hombre casado, respetado, poderoso, exactamente el tipo de conquista que convertía el sexo en un deporte de dominio absoluto. Mesalina no lo sedujo con palabras dulces o miradas coquetas. Simplemente lo convocó a sus aposentos privados y dejó claro que rechazar a la emperatriz tenía consecuencias fatales. Silano cedió como todos cederían después de él, porque el instinto de supervivencia supera al orgullo masculino cuando la alternativa es la ejecución. Pero un amante no era suficiente. Ni 2, ni 10. Mesalina descubrió en sí misma un vacío que ninguna cantidad de poder o placer parecía llenar. Los historiadores Tácito y Suetonio
escribiendo décadas después. Documentarían sus hazañas con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Describieron cómo los banquetes imperiales se transformaban en orgías donde senadores y nobles eran obligados a participar, donde el vino fluía hasta el amanecer y los cuerpos se entrelazaban sin distinción de rango o dignidad. El palacio se convirtió en su campo de caza personal, pero pronto incluso eso se volvió aburrido. Mesalina necesitaba más emoción, más riesgo, más peligro. Comenzó a salir en secreto por las noches, disfrazada de plebeya común, caminando por las calles oscuras de Roma, hacia los barrios donde las mujeres respetables nunca ponían un pie. El súbura la llamaba ese laberinto de callejones estrechos donde prosperaban los burdeles más sórdidos del imperio. Se hacía llamar Lisisca cuando cruzaba las puertas de los lupanares. Pagaba por un cuarto como cualquier otra prostituta y aceptaba clientes sin discriminación. Esclavos sudorosos que olían a aceite rancio, gladiadores con cicatrices frescas de la arena, comerciantes borrachos que apenas podían mantenerse en pie. Mesalina los recibía a todos por unas pocas monedas, encontrando en la degradación voluntaria una emoción que el poder imperial nunca podría proporcionarle. Los rumores eventualmente llegaron a oídos de los historiadores, y con ellos vino la historia más escandalosa de todas. Supuestamente, Mesalina desafió a la prostituta más famosa de Roma a una competencia. ¿Quién podía satisfacer más hombres en una sola noche? La apuesta no era dinero, era simple y puro orgullo. Según las crónicas, la profesional colapsó exhausta después de 25 clientes. Mesalina continuó cliente tras cliente, hasta que el amanecer iluminó. Roma y los números se volvieron tan absurdos que los historiadores modernos los descartan como propaganda política. Pero incluso si los números eran exagerados, el núcleo de verdad era innegable. La emperatriz de Roma buscaba placer en los lugares más bajos del imperio, mientras su esposo gobernaba drogado con opio, inconsciente de que su lecho imperial estaba vacío noche tras noche. La crueldad de Mesalina igualaba su lujuria. Cualquier hombre que se atreviera a rechazar sus avances firmaba su sentencia de muerte. El filósofo Séneca cometió ese error fatal. Cuando Mesalina lo convocó a sus aposentos privados con intenciones obvias, él declinó citando principios estoicos sobre la virtud y el autocontrol. Una semana después, acusaciones falsas de adulterio con una princesa lo enviaron al exilio en Córcega, donde pasaría años reflexionando sobre el precio de la integridad moral en un imperio corrupto. Su liberto Polibio conocía demasiados secretos. Había visto demasiadas caras saliendo de las habitaciones imperiales a horas impropias. Mesalina lo ejecutó silenciosamente, sin juicio, sin explicación, simplemente desapareció una noche y nunca más se habló de él. El mensaje era claro. La lealtad se medía en silencio absoluto. Los amantes se acumulaban como trofeos en una colección macabra. Pero entonces llegó Gayo Silio y todo cambió. Era el hombre más hermoso de Roma, con esa combinación devastadora de belleza física y ambición política que hacía peligrosos a los hombres. Mesalina no solo lo deseaba, lo necesitaba. Y por primera vez en su vida de conquistas vacías, él parecía necesitarla también. Juntos comenzaron a soñar con lo imposible. ¿Por qué conformarse con ser la esposa de un emperador débil cuando podrían gobernar juntos? ¿Por qué esconderse en las sombras cuando podrían caminar bajo el sol del poder absoluto? La idea era una locura suicida, pero para dos personas adictas al riesgo, la locura tenía su propio encanto irresistible. En un acto de arrogancia que desafía la comprensión racional, celebraron una boda pública. Mesalina, todavía legalmente casada con el emperador, se casó con Silio frente a testigos, con banquetes y celebraciones, como si Claudio no existiera. Repartieron cargos gubernamentales como regalos de bodas, prometieron reformas políticas, actuaron como si el imperio ya fuera suyo. Eligieron el momento perfectamente, cuando Claudio estaba en Ostia inspeccionando los graneros imperiales, demasiado lejos para intervenir inmediatamente. Pero los muros tienen oídos y los esclavos tienen lenguas. Narciso, el liberto más poderoso de Claudio, escuchó los rumores y comprendió inmediatamente que su propia vida pendía de un hilo. Si Mesalina y Silio tomaban el poder,
Todos los aliados de Claudio serían ejecutados para eliminar amenazas futuras. Narciso corrió hacia Ostia con la noticia, sabiendo que estaba apostando todo en una sola jugada desesperada. Cuando Claudio escuchó la verdad, cuando finalmente comprendió la magnitud de la traición, algo se rompió en él. El hombre débil que había sido burlado durante 50 años encontró finalmente su columna vertebral. Ordenó la ejecución inmediata. Los soldados pretorianos marcharon hacia la villa donde Mesalina celebraba su nuevo matrimonio. Ella intentó escapar. Corrió hacia los jardines imperiales, donde tantas veces había caminado como dueña absoluta. Dicen que intentó alcanzar a Claudio personalmente, que todavía creía que podría seducirlo una vez más, manipularlo una última vez. Pero los pretorianos eran más rápidos. La encontraron en los jardines de Lúculo, ese paraíso verde que ahora sería su tumba. Mesalina murió a los 24 años, con una espada atravesando su cuerpo mientras suplicaba por misericordia que nunca llegaría. Gayo Silio fue ejecutado el mismo día. Los cómplices fueron cazados sistemáticamente. Claudio ordenó la damnatio memoriae, la condena de la memoria, cada estatua destruida, cada inscripción borrada, cada rastro de su existencia eliminado de la historia oficial. Pero las historias sobrevivieron. Los historiadores escribieron sobre ella con una mezcla de horror, moral y fascinación voyeurística. Pintaron su retrato con los colores más oscuros posibles, convirtiendo a una mujer de carne y hueso en un símbolo de depravación femenina descontrolada. Sin embargo, debemos preguntarnos qué verdades se esconden detrás de las exageraciones. Mesalina vivió en una era donde las enfermedades venéreas no tenían cura, donde cada nuevo amante era una lotería mortal. Con cientos de parejas sexuales, debió haber contraído y esparcido infecciones devastadoras. La sífilis, la gonorrea, el chancroide, todas circulaban libremente en los burdeles que frecuentaba. Sus cambios de humor erráticos, su comportamiento cada vez más temerario, podrían haber sido síntomas de neurosífilis avanzada, una enfermedad que pudre el cerebro y destruye el juicio. Cada regreso al palacio imperial ponía en riesgo la salud de Claudio. Cada amante noble que infectaba se convertía en un vector que esparcía enfermedades por toda la aristocracia humana. Sin saberlo, Mesalina pudo haber sembrado plagas entre la élite del imperio más poderoso del mundo. Pero más allá de las enfermedades y los escándalos, queda una pregunta fundamental, que 2000 años de historia no han respondido satisfactoriamente. ¿Fue Mesalina realmente el monstruo que los historiadores pintaron? ¿O fue una víctima de circunstancias imposibles? Una niña vendida a los 14 años a un hombre que podría haber sido su abuelo. Una adolescente catapultada a un poder absoluto que nunca aprendió a manejar. Una mujer viviendo en una corte donde el emperador anterior había violado a mujeres casadas por diversión y nadie lo había cuestionado. Roma toleraba los excesos de emperadores hombres sin pestañear. Calígula declaró ser un dios y nadie lo detuvo hasta que amenazó la economía. Nerón mató a su propia madre y continuó gobernando años después. Pero Mesalina, una mujer con apetitos sexuales, fue borrada de la historia oficial y condenada eternamente como advertencia para cualquier mujer que se atreviera a reclamar agencia sobre su propio cuerpo. Quizás la verdad está en algún punto intermedio, ni monstruo ni víctima, sino una mujer compleja atrapada en un sistema que la usó como moneda de cambio y luego la castigó por jugar el juego demasiado bien. Una joven que descubrió que el poder absoluto corrompe absolutamente, sin importar el género de quien lo ejerce. Su legado es complicado. Por un lado, representa los peligros del poder sin responsabilidad, del placer sin consecuencias consideradas. Por otro, nos obliga a cuestionar cómo la historia trata diferente a hombres y mujeres poderosos, cómo los mismos comportamientos son perdonados en unos y condenados en otras. 2000 años después, su nombre todavía provoca debates acalorados. ¿Mereció su destino violento? ¿O fue simplemente otra mujer destruida por un sistema patriarcal que no podía tolerar la autonomía femenina? ¿Era una ninfómana sin control o alguien buscando desesperadamente llenar un vacío que el poder y el matrimonio forzado habían creado? La historia oficial la juzgó y la condenó, pero la historia oficial fue escrita por
hombres que tenían sus propias razones para demonizar a una mujer poderosa. Quizás nunca sabremos la verdad completa sobre Valeria Messalina. Lo único cierto es que vivió intensamente, amó peligrosamente y murió joven en un jardín que una vez consideró suyo. Ahora te pregunto a ti, después de escuchar su historia completa, con todas sus contradicciones y complejidades, ¿crees que Messalina fue una villana que mereció su destino o una víctima de su tiempo y circunstancias? ¿Es posible que ambas cosas sean verdad simultáneamente? Déjame tu respuesta honesta en los comentarios. Necesito saber si soy el único que ve matices, grises en esta historia que siempre nos enseñaron en blanco y negro.